Escucha En el Radar, un podcast de Radio América, abordando directamente temas de interés nacional e internacional, con protagonistas de la actualidad en nuestro país. Moderado por el periodista Rodolfo Colindres. En el Radar, un podcast de Radio América. Episodio 3, con el general Romeo Vázquez Velázquez. Saludos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de En el Radar, aquí en Radio América, donde dialogamos con los personajes que hacen noticia y opinión pública en Honduras. Hoy un personaje que todos conocemos, el general Romeo Vázquez Velázquez, aunque él dice hoy está más en lo civil que en lo militar, pero todos lo conocemos como general Romeo Vázquez Velázquez. General, ¿qué tal está? Gracias por acompañarme aquí en el Radar. Rodolfo, siempre para mí es un placer saludarlo. Se le olvidó decirme Romeo, ¿eh? Romeo Vázquez Velázquez, general Romeo. ¿Usted quiere que le quite lo que usted es bueno, como somos amigos, yo así como le digo Rodolfo, sí. Yo también soy Romeo, pero, Romeo para los amigos. Y nos dicen que esas barritas que se ganan ahí no hay que quitarse, no las pierden nunca. No, nunca se pierden, pero en el ámbito de la amistad hay que tratarse con Romeo, así. Sí, más confianza, pues. Más confianza, está bien. Entonces, Romeo, no me hay. No me hay. Cuénteme qué ha sido el general del partido. Dice que estamos en un tiempo donde se habla de tripartidismo y hay un cuarto partido. Si vamos a ver la correlación de fuerzas del Partido Salvador de Honduras y la Alianza Patriótica que así como dirían popularmente, ¿qué pito toca? ¿Qué es de la Alianza Patriótica? ¿Existe o no existe? ¿Desaparece o qué? La Alianza Patriótica está vivita y, como dicen el dicho, y coleando. Es un partido que está luchando, y usted lo ha sabido siempre, por generar un cambio, pero un cambio verdadero, no como aquí más de lo mismo. Tenemos problemas serios en Honduras, que sobre la base de la idiosincrasia que tiene nuestro pueblo no es fácil hacerles entender que para poder lograr el despegue económico y para darle también la prosperidad a nuestro pueblo y para que la gente viva mejor, se necesita un cambio que no tenga nada que ver con los políticos tradicionales, y esa lucha la vamos a seguir haciendo. El partido Alianza Patriótica ya es de cacique, y el gran cacique es Romeo Vázquez Velázquez, como gusta que le digan. O sea, ¿tiene su sello muy personal? No es así. Eso es lo que realmente queremos romper, porque aquí en el mundo casualmente se ha caracterizado porque hay liderazgos que personalizan. No, el partido es abierto y por eso estamos invitando a nuevas personas y además estamos invitando a mucha juventud para que esos nuevos liderazgos asuman la responsabilidad. No somos nosotros eternos. Hay que recordar que yo vengo de una carrera donde también ahí va escalando y cada quien en su tiempo tiene que salir y vacar y darle espacio a otro. Así es que no, ahí hay espacio para todos. Casualmente eso es lo que hemos estado hablando en estos últimos momentos. Que mi misión más bien es seguir luchando como hondureño, porque hay que salvar a Honduras, porque Honduras está en peligro, ¿no? ¿Salvarla de qué? ¿Y de quién? Salvarla del totalitarismo y de lo que es una dictadura. Porque salimos de una dictadura de derecha, y que si establecemos una línea imaginaria y con una horizontal y una vertical, miramos que aquí están un partido que en su ideario político establece lo que es la izquierda radical, y por el otro lado teníamos la derecha radical también, y salimos de una derecha radical que no hay mucha diferencia. Las diferencias son, esta es un capitalista, la derecha radical, y la izquierda radical es estatista, que todo el Estado, pero promueven lo que es quedarse en el poder para siempre. Y hay un culto a la personalidad. Por eso hablamos nosotros de leninismo, hablamos de stalinismo, hablamos del maoísmo, hablamos también aquí en Cuba del castrismo, y aquí en Honduras del celaísmo. Entonces, así, ¿verdad? Culto a la personalidad. Y esas son dictaduras que se quieren quedar para siempre, tipo Cuba, Venezuela y Nicaragua. General, lo voy a decir general, la costumbre. No perdamos la costumbre. En el gobierno actual
y el expresidente Zelaya habla de que se mantiene la dictadura, pero hablan de otra dictadura. No hablan de lo que usted está hablando, pues usted dice que salimos de una de derecha a una de izquierda. Aquí se habla de que hay una dictadura, que no se ha desbaratado, y se habla empresarial y todo. ¿Cuál es la que usted identifica? Bueno, yo estoy identificando la tendencia a la consolidación de una dictadura de izquierda. Lo que pasa que si hay algo que yo admiro en el comunismo, en el socialismo, como le llamen, es que son muy hábiles para manipular y hábiles para mentir y engañar a la opinión pública, y se les cree. Pero usted váyase sencillamente a lo que es el ideario político del Partido Libre, que dice la refundación de Honduras, para lo que hay que hacer una nueva constituyente, y una nueva hacer una constituyente para hacer una nueva constitución, y luego cambiar todo el sistema de cosas. Y si usted lo ve en la realidad, todos los artículos de la constitución se pueden cambiar menos los pétreos. Y los pétreos es para quedarse en el poder, o sea que son los únicos que quieren cambiar al final de cuentas. Pero a la gente le engañan y siempre están echando la culpa al otro. El culpable son los golpistas, el culpable es el otro que está preso, el culpable son los americanos, son los gringos, el culpable es Romeo Vázquez, y siempre están echando la culpa a otro, porque esa es una estrategia para manipular y engañar al pueblo. Desgraciadamente, como dicen, la ignorancia es algo que detiene el avance de los pueblos, y hay mucha gente que les cree, y hay una gran mayoría social de gente humilde que les cree lo que ellos le están diciendo. Pero no es cierto. Miremos nosotros los ejemplos de América Latina, que no han sido buenos para gobernar. Países donde ha gobernado la izquierda, fracasados completamente. Dígame uno que sea exitoso en América Latina o en el mundo desde inicios del siglo XX, de los que han estado con esta ideología de izquierda, y que hay diferentes líneas de pensamiento en la izquierda, ¿verdad? Porque no solamente es una izquierda, sino que hay diferentes formas de pensar, pero ninguno de ellos ha salido adelante ni ha sido exitoso en los países donde han estado. Bueno, aquí se dice que no es fácil. Hay un discurso que se repite constantemente. Venimos de 12 años de dictadura. Eso es lo que se repite constantemente, usted lo va a escuchar. Y que no es fácil el proyecto de refundación. Para usted, ese concepto de refundación no es otro más que el ideológico, cambiar la forma de gobierno para formar otra dictadura. No se trata de que si hubo narcotráfico, todo eso. Es una forma de pensar. Recuerde que la ideología es una doctrina de ideas, y ellos tienen la forma de pensar para mantenerse en el poder. Ellos han adoptado el pensamiento del socialismo, un socialismo como lo implementó Hugo Chávez, que le llaman el socialismo del siglo XXI. O sea que lo han adaptado, pues en el siglo XX no tuvo ningún éxito el socialismo. Entonces ellos lo han modernizado y ahora se habla del socialismo del siglo XXI. Pero la idea es perpetuarse en el poder, establecer una dictadura o un partido único, que por ello le hablaba de que hay que salvar el país. Eso es la mayor preocupación de los hondureños, no perder la libertad. Porque ellos hablan de igualdad. ¿Igualdad de qué? Si la igualdad debe ser igualdad de oportunidades, así como la tuve yo en las Fuerzas Armadas, que tuve la igualdad, que llegamos un montón de compañeros de diferentes tendencias y tuvimos las mismas oportunidades todos. Entonces esa debe ser la igualdad, pero ellos hablan de igualdad, que todo el mundo debe ser igual, y eso no es cierto. Ellos no lo cumplen porque después tenemos una burguesía de izquierda, que lo que hacen es ir a saquear también los recursos del Estado, hacerlo más de lo mismo. Mire, a ver si ha habido un cambio. Yo le pregunto al pueblo hondureño, ¿ha habido cambio en Honduras? ¿Está mejor el país? Durante este año estuvo mejor el país. Y los huevos están carísimos. Ahí prometieron que iban a quitar el peaje, y el peaje lo aumentaron más bien. Ahí está, decían, vamos a detener ese incremento del peaje, y ahí más bien lo incrementaron. Y sucesivamente las decisiones que han tomado, y como decían, y como me enseñaron bien las Fuerzas Armadas, nunca tome decisiones a los bandidos, porque usted tiene que siempre estar pensando en su subalterno. Y aquí las decisiones que toman para un pueblo son a los bandidos. Usted lo vio, cómo tomaron decisiones a los bandidos, que desde ahí comienza la dictadura. Ir a imponer una Corte Suprema, ir a imponer una Junta Directiva en el Congreso Nacional, a la fuerza. Eso es dictadura, ese es abuso, autoritarismo. Y luego de tomar decisiones en el Congreso para perdonarse los delitos de corrupción, luego tomar decisiones para eliminar, como por ejemplo,
yo no digo que está mal, pero eliminar el salario, el trabajo por hora. Si no tenían una solución adicional para eso, se incrementó el desempleo. Tomar decisiones también está bien, yo considero que abusaron con los fideicomisos, pero toman decisiones, eliminar los fideicomisos y no tienen decisiones atinadas ni un procedimiento de toma de decisiones para mejorar eso, y los hospitales se quedaron sin medicina. Entonces todas esas cosas hay que ver que ellos no están siendo buenos para gobernar y más están interesados en su proyecto de quedarse en el poder para siempre que solucionar los problemas del pueblo. ¿Qué tan fácil es ese propósito, lograr ese propósito de perpetuarse en el poder? Bueno, yo aprendí en las Fuerzas Armadas que decía que si usted no sabe utilizar el poder, mejor no lo tenga. Van a saber utilizar el poder. Ya tienen experiencia con lo que les pasó en el 2009. Seguro que ellos van a utilizar todas las artimañas posibles y por eso tienen asesores del Foro de Sao Paulo, cubanos, venezolanos y de otros países. Y seguro que están en su juego inteligente para quedarse en el poder, o sea, de que así lo dice su diario. ¿Y qué papel va a jugar las Fuerzas Armadas esta vez, cree usted? Con usted ya se sabe el papel que jugó, pero ahora, ¿hasta dónde cree que puede llegar las Fuerzas Armadas en permitir un proyecto de esta naturaleza? Bueno, es que ese no es un problema de Fuerzas Armadas, lo que pasa es que... Pero son los garantes de la democracia en el país. Sí, pero las Fuerzas Armadas no es sola, depende de la institucionalidad. Y recuerde que lo que sucedió en el 2009 es porque la institucionalidad funcionó, a medias, pero funcionó. Porque el problema aquí es que el Estado de Derecho no se respeta. El Estado de Derecho tiene que ver con leyes, tiene que ver con instituciones, tiene que ver con normas y tiene que ver con comportamiento social. Debe ver el comportamiento social, aquí es dejar hacer, dejar pasar y nadie se preocupa. Nadie está preocupado por lo que le va a suceder al país en este momento. Bueno, hay bastante gente preocupada, pero no hacen nada. No salen a luchar, ni tan siquiera se pronuncian. Luego, y ahí hay descontento, hay decepción de la población. Y luego tenemos nosotros también, ¿verdad?, que las instituciones no cumplen con sus responsabilidades. Porque las instituciones fueron puestas por clase política y ellos lo que están haciendo es acatando las decisiones de la clase política, pero no están en función de la responsabilidad del pueblo. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas es el último eslabón en la defensa que tiene el Estado. Es el uso de la fuerza. Pero antes tiene que haber la prevención, la disuasión, y eso tiene que ver con la institucionalidad. La Fiscalía, o el Ministerio Público, también la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que se habla tanto de tener una Corte Suprema independiente y en una democracia donde las instituciones, mejor dicho, los poderes del Estado deben ser independientes. Pero aquí no, ya tenemos un poder que no es independiente, que es el Congreso Nacional. Dígame una cosa, dice usted en el 2009, y las cosas fueron diferentes porque funcionó la institucionalidad. Usted no está arrepentido, pero hoy más allá, no tiene temor. La familia Zelaya está en el poder. Y usted no es de las personas muy queridas o ya hay algún tipo de reconciliación con la familia Zelaya. Mire, yo no tengo problemas con ellos, porque ese es un problema de índole político lo que ellos hicieron. Y el que se mete a jugar política sabe que le puede ir bien o que le puede ir mal. Y sobre todo cuando viola la ley. Uh-huh. Yo estaba en una posición de liderazgo donde me tocaba acatar órdenes de un poder del Estado que tiene que ver con la defensa de la Constitución. Entonces, ¿por qué yo debo de tener miedo? Yo no tengo miedo. Están en el poder y controlando los poderes del Estado, pues cualquiera puede decir, si dieron amnistía y resarcieron supuestamente a las víctimas, pueden decir ahora que paguen los que provocaron lo que ellos llaman el golpe de Estado. ¿Tiene temor usted que en esa idea digan, bueno, Romeo tendrá que pagar tarde o temprano? Bueno, en Honduras puede suceder cualquier cosa porque, como le decía, no se respeta el Estado de Derecho y tampoco hay seguridad jurídica en el país. Aquí vivimos una incertidumbre, pero miedo como hombre no le debo tener a nadie, miedo solo a Dios. Pero a los hombres no le debo tener miedo. ¿Por qué? Porque yo tengo un juez que es el juez que me va a juzgar siempre, que es el juez de la historia. Y si yo cumplí con mi responsabilidad... Pero ¿ha visto ese escenario? ¿Ha visto ese escenario usted? Es decir, el día de mañana que le abran un juicio o no ha cruzado por su mente, o alguien de su familia que le diga, mejor callate, ¿cómo se llama con su esposa? Mira, mejor callate, que de repente te van a meter un juicio, te van a meter preso. ¿No lo han dicho? No, es que yo no me peleo con las personas y ni ofendo a las personas, jamás.
yo hablo de la situación, o sea, doy mi argumento. Y ese argumento lo que debe hacer es rebatirse también con ideas, ¿verdad? Porque la idea es para eso, para rebatir los argumentos, porque es lo que yo pienso, puede ser que yo esté equivocado. Y nosotros tenemos formas diferentes de pensar con usted. Y usted tiene su argumento también. Yo doy mi argumento, pero yo no me peleo con las personas, ni ofendo a las personas tan siquiera. Yo veo lo que está sucediendo, veo los ejemplos de América Latina, hago una apreciación de inteligencia de lo que está sucediendo en América Latina, hago el proceso de toma de decisiones que hay que analizar toda la información que nos llega, los problemas que tenemos en el país. Y de acuerdo a lo que yo analizo, es como yo hablo, como escucho a las personas, escucho también al pueblo que lo que está hablando, que están decepcionados, que están tristes. Yo le pregunto a las personas, ¿se sienten contentas cuando miran que todo está, aumentando la canasta básica y que la inseguridad cada día es peor? Porque han tomado decisiones, como decían al principio, a los bandidos. Como por ejemplo, sacaron a la policía militar de orden público de la calle y le dieron la responsabilidad directa a la policía e inmediatamente se incrementó la delincuencia. Entonces, ese es un argumento que tengo yo. Sí, ahora, ¿no ha pensado en algún momento se le ha cruzado decir, me voy a ir de Honduras? No, es mi patria y aquí voy a morir. Mire, si yo lucho aquí en Honduras por la libertad, porque la gente esté mejor, porque tengan la oportunidad de tener la libertad financiera y económica, es porque yo amo mi patria y además amo mi familia y tengo que defender a mi familia y además tengo que luchar por esa gente que sufre, porque yo tuve subalternos. Pero su familia no le dice, pero le pregunto, su familia en algún momento, obviamente usted, su formación militar, tiene sus convicciones, pero a veces la familia influye, o los temores que usted no tiene, sí los pueden tener ellos, o nadie tiene temor de lo que se pueda venir. El temor es normal en el ser humano. Sí, es normal, somos seres humanos. Lo que pasa, ¿verdad?, que uno deja de tener miedo cuando hace las cosas, que hay que decir, cuando dice las cosas, y cuando las hace también, ahí se convierte en valiente uno. Y Honduras necesita de su gente valiente. Honduras necesita de todos sus hijos, de sus buenos hijos que digan, sí, ya basta. Tenemos que luchar para que, unidos todos, independientemente de las ideologías, Rodolfo. Porque aquí no importa que una persona sea de izquierda, si el sol aquí nace para todos, otra persona de derecha, de extrema o de extrema izquierda, extrema derecha. Lo importante es que se logre el consenso pensando en el interés nacional, pensando en Honduras, que eso es lo que yo pienso. Aquí no debemos estar peleando entre unos y otros, ni estar de enemigos, ni metiendo odio. Que eso es lo que yo no concibo de la gente de izquierda, que viene aquí, si usted me trae con otra persona de izquierda, él no viene a rebatir con argumentos, sino que viene a insultarme aquí, a decirme golpista, a decirme asesino, a decirme lo que quiera decirme. Ese es el comportamiento de ellos, a meter odio en el ser humano y a inducir a otras personas que tienen muy poco conocimiento a que odien también, y eso no puede ser. Y eso lo ha desubicado, lo ha desbalanceado en algún momento, decir, es que por donde salgo me dicen asesinos, me dicen esto y... No es cierto. Cuando yo salgo a la calle, la gente es muy respetuosa. No, le digo, cuando usted sale, no me explique bien, cuando usted sale en un medio de comunicación que habla, alguien sale de las personas que usted dice, ya sea en un foro o algún político que le escribe en red social y le comienza a decir asesino, le comienza a decir todo eso, ¿lo ha desbalanceado en algún momento esto? No, desbalancearme no. Obvio, le contesto con carácter, sí. Porque antes yo me dejaba y los dejaba que ellos dijeran de todo, pero después dije, porque es la formación militar, el militar no debe contestar. El militar está formado para que le caigan las granadas encima, para que le caigan las bombas encima y estar tranquilo, que no le da ni frío ni calor. Pero ahora, ¿cómo va a ser que una persona me esté desprestigiando, esté jugando con mi honor, y esté diciéndome de todo y yo no le voy a decir nada, si yo los conozco a la mayoría de ellos? ¿Y esto qué? Ellos no saben, yo a muchos, casi la mayoría de ellos, los conozco porque en Honduras nos conocemos todos. Además yo estuve en el sistema de inteligencia de Honduras y sé quiénes han sido cada uno de ellos. Y lo que sucede aquí en Honduras es que muchas personas se meten a la política porque creen que es la mejor forma de ir a robar, de ser ricos de la noche a la mañana. Yo soy un profesional, me metí a la carrera militar, me formé con militar, ahora soy retirado, jubilado. Entonces ahora yo lo que lucho es porque tengo esa convicción de que Honduras, que es de todos, debe mejorar. La patria no se debe querer porque es grande, como decía Séneca, sino que porque ¿Se ve como presidente en algún momento? Bueno, si Dios lo quisiera, sí, pero en este momento no estoy pensando en eso. No, para futuro. No, es que usted también ve a largo plazo en su planificación. No sé si todavía ha desistido de la idea de una candidatura presidencial. No, es que mire, lo primero que tenemos que hacer ahorita
en este momento es salvar a Honduras de una dictadura de izquierda. ¿Y cómo la salvamos? Vamos a ver. El pueblo... ¿Cómo la puede salvar el país? ¿Cómo hizo el pueblo para sacar a la dictadura de derecha? Levantó, ¿va? Obvio, ¿verdad? Que de repente aquí la estrategia que ellos elaboraron fue buena porque se fueron todos contra Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Y no se fueron contra el candidato presidencial que era Tito Azura. Sí. Ustedes ni lo mencionaron, lo neutralizaron completamente. O sea, de que, y la gente, que ellos atacaron a la persona que no estaba de candidato. Y la gente les creyó, porque fue una estrategia bien elaborada. Hablaron del golpismo, que de cuándo viene hablando del golpismo, echando la culpa al golpe de Estado del 2009. ¿Y quiénes generaron el golpe de Estado? ¿Quiénes generaron la crisis del 2009? Ellos. Vale, le voy a preguntar, y aquí yo le hago para que mire, una observación, creo que va a ser algo que es bien interesante, porque esa cosa me la han venido diciendo desde a tiempo a mí. Yo le hago un reto a la Fiscalía para que desclasifique la información del asesinato de aquel muchacho, dice Isobel, que lo utilizaron como mártir, que la desclasifique la información para que mire usted quiénes lo asesinaron. Y ahí te va a dar cuenta que fueron ellos mismos. ¿Por qué? Porque lo asesinaron con una pistola. Pero hay pruebas de eso. No, porque le digo, yo le llamo a la Fiscalía que desclasifique esa información. Y de una vez por todas diga quién fue el que asesinó a ese muchacho. Porque todo el mundo dice, no, fue un militar, que fueron las Fuerzas Armadas, que fueron... No, estaban creando mártires porque hay una técnica que utiliza la izquierda. Y aquí hay algunas personas especializadas en esa técnica que llama la técnica roja del motín. La técnica roja del motín es crear mártires, o sea, enfrentarse con las autoridades para que después cuando las autoridades los ataquen, asesinen a una persona, golpeen a otra y lo filman. Ese muchacho fue víctima de eso. Él no sabía que a él su muerte estaba... Sí, para que sus padres en el día de mañana se den cuenta, ¿verdad? Quiénes realmente fueron los que lo asesinaron, pero que la desclasifiquen. ¿Por qué no desclasifican esa información de la Fiscalía? ¿Por qué cree usted que no? Bueno, es la pregunta que yo me hago. Tienen que desclasificarla. Tienen que decirle al pueblo realmente quién asesinó a ese muchacho. ¿Y quién planificará todo eso? Siendo así como usted lo plantea. Sabemos que en esa lucha la tesis del mártir, obvio, sé que siempre ha existido. Pero en este caso, ¿quién será el ideólogo de todo eso? Mire, es que aquí hay ideólogos del Foro de Sao Paulo. Aquí lo que hay son personas que son los alfiles de ellos, ¿ven? Pero el Foro de Sao Paulo tiene gente especializada, cubanos, tiene gente nicaragüense que ya tienen experiencia, que fueron a estudiar a la URSS, que fueron a estudiar a la antigua Checoslovaquia, en aquel entonces, ¿verdad? Que fueron a estudiar a Alemania. También tenemos gente de venezolanos y otro montón de personas de Cuba que vienen aquí a Honduras, que vienen disfrazados de maestros o de médicos, pero son instructores, son gente especializada y que vienen a capacitar gente aquí también. Entonces ellos son los asesores en las estrategias y ya está bien, ¿verdad? Ellos digo que vienen con su idea de mantenerse en el poder, pero allá estamos los otros, los hondureños en general, que realmente queremos vivir en libertad y en democracia. Oye, perdón, no quede claro. ¿Cómo evitar? Usted dice, ¿cómo se sacó la dictadura? Y ahí dijo que aquí atacaron no al candidato, sino a alguien. Fue una estrategia. ¿Cómo se evita lo que usted llama hoy en día una dictadura de izquierda? ¿Cómo se combate? En primera instancia, el pueblo. ¿El pueblo que tiene que salir a las calles o qué? No, el pueblo tiene que pronunciarse. Tiene que pronunciarse por diferentes foros, el pueblo tiene que manifestarse, realmente exigiendo que el gobierno le cumpla con lo prometido, con las reglas del juego democrático. En segunda instancia, la institucionalidad. Por ahí viene el compromiso que la Corte Suprema de Justicia debe ser una Corte Suprema independiente. No importa, Rodolfo, que vengan del Partido Liberal, que vengan del Partido Nacional, que vengan del Libre, los magistrados que escojan. Porque ahí lo que hacen es una división del pastel, ¿verdad? Porque ha sido la tradición aquí en Honduras. Pero esa Corte Suprema de Justicia debe ir a administrar la justicia en Honduras, pensando en el bien colectivo y no en los grupos de poder en el país o los partidos políticos. Esa es la especialidad que debe haber dentro de la Corte Suprema, defender lo que es la democracia, defender lo que es el Estado de Derecho
y también garantizar la seguridad jurídica que queremos los hondureños. Usted dice que el pueblo debe de pronunciarse en foros o en cualquier parte, en la opinión pública, debe de pronunciarse. ¿Cuánto le importa a un político eso? El que tiene el poder, ¿se acuerda usted, don Juan Orlando, que hasta se burlaba? Él decía que por donde iba le decían fuera y que hasta se hizo un personaje que él dijo que se sentía, ¿cómo se llama aquel? Que se cruzaba no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo, el personaje ese que salía en una película, que él dejaba pasar la flecha, la rama. ¿Cuánto le importa a un político si tiene el control lo que pueda decir la población? Bueno, pues la misma Constitución autoriza al pueblo que cuando hay gobiernos dictatoriales, gobiernos que no respetan el sistema, y gobiernos que traicionan al pueblo, y gobiernos que dan golpes de Estado, como el que le dieron a la Corte, al Congreso Nacional, imponiendo una Corte Suprema, imponiendo una Junta Directiva Ilegal, el pueblo tiene que levantarse. Todos tenemos que levantar. Uno solo, una golondrina no es verano. Pero todos los hondureños, pues ya basta de dejarnos. Miren, más del 74% viene en pobreza. ¿Cómo es posible? Si las Fuerzas Armadas, que son supuestamente, de acuerdo a la Constitución, los garantes del sostenimiento del orden constitucional del país, ¿no son los que deberían de levantarse o no? Sí, en un momento determinado. Lo que sucede es lo siguiente. Que a las Fuerzas Armadas le han metido un temor, pero terrible. ¿Cómo le meten el temor los políticos? Que aquí hacen ver que dicen, golpe de Estado. El golpe de Estado lo utilizan como un mecanismo de autodefensa, los políticos, y es lo que está utilizando el gobierno en este momento. Y no quieren dar golpe de Estado. ¿Por qué? Porque ellos saben que están haciendo cosas malas, ¿va? Y entonces, pero como le meten ese concepto dentro de la mente a la población, si como por ejemplo, si cuando las Fuerzas Armadas interviene es para restaurar más bien el orden. Pero entonces la Fuerza Armada es temerosa también, pero entonces le meten miedo, lo logran. Entonces tendríamos unas Fuerzas Armadas temerosas en este momento. Bueno, yo no le podría decir nada, porque ahorita no ha sucedido nada, pues. Ahorita lo que nosotros estamos es previendo lo que viene, porque si miramos el ideario político del partido de gobierno, vamos directamente a una dictadura. Ya lo hicieron con el Congreso Nacional, ya lo hicieron con la Procuraduría General de la República. Ahora están buscando el control de la Corte Suprema de Justicia. Después viene el control de la Fiscalía, el control de las Fuerzas Armadas. Ay, obvio que sí, el control de la policía, obvio que sí, lo están buscando. Y además de eso viene también un poder que es muy importante para ellos, que llaman el poder ciudadano, el poder popular, que es el pueblo, la organización de sus bases para hablar en nombre del pueblo. Y después viene, como lo hicieron en Venezuela, el control del poder electoral. Pero a todo esto, ya cuando logran, si es que logran hacer la constituyente, ya la tendencia es a la creación de un partido único. Ya no va a existir el Partido Nacional ni el Partido Liberal. El Partido Liberal ya casi lo tienen absorbido. Y usted ve que la mayor parte de los liberales están ahora ya con Libre, ¿verdad? Y ahí son poquitos los que han quedado y están todos divididos ahí. Entonces, así es como funciona este sistema. Por eso vuelvo a hablarme. Si tenemos una línea imaginaria horizontal y una línea imaginaria vertical. A este lado está la izquierda, a este lado está la derecha. Arriba están la izquierda radical, que es la que busca perpetuarse en el poder. Aquí a este lado también están las derechas radicales, que también son casi similares, pero estas siempre le dan libertad al capitalismo, hay capitalismo, y en estas no, porque todo es el Estado. Abajo están las otras democracias, que la izquierda socialista, como le llaman ellos, la democracia socialista, como le llaman ellos, y por otro lado también está más orientado al liberalismo, a lo no extremo, ¿verdad? A este lado, al lado derecho. Pero ¿qué sucede? Como hay tendencia, como las que existen en América Latina, como la que sucedió en Venezuela, la que sucedió en Cuba, la que sucedió en Nicaragua, que es la misma tendencia que está siguiendo Honduras. Para muestra un botón, los discursos que anda dando la presidenta a nivel internacional son orientados en ese sentido. Entonces, mucha gente no quiere creer, cree que es mentira, cree que ellos están hablando claro, ellos lo están diciendo, están hablando de su diario político. Entonces, si no entendemos los hondureños
que realmente nos están llevando a una dictadura, después vamos a estar como Cuba, después nos vamos a estar quejando y vamos a perder la libertad. Y siempre hablamos aquí, y los gringos que tocan, siempre usted escucha en la gente dice, los gringos no lo van a permitir, los gringos están vigilantes. Cuando hay un tuit de la embajada aquí la gente se estremece. ¿O realmente ellos podrían impedir un extremo como el que usted señala o no? Ellos podrían, lo que pasa es que a veces... no lo van a hacer. No lo van a hacer, a veces no le entienden. Mire, en América Latina más del 50% de los países se han ido a la izquierda. Y los norteamericanos saben que tienen que convivir con ellos. Entonces, un país más que vaya a la izquierda es lo de menos. Pero estarían perdiendo totalmente la región aquí en Centroamérica. No sabemos si... ¿Usted cree que... Usted estuvo en las Fuerzas Armadas, sabe qué tanto valoran al país cuando tenían Palmerola, todo esto? Se consideraba, después del Comando Sur, un lugar estratégico, más por la ubicación. Sí, lo que ha sucedido aquí en América Latina es esa maldita corrupción, man. Que los gobiernos de derecha, demasiado corruptos, man. Entonces, ellos también lo ven. Ellos lo han visto, los mismos norteamericanos. Entonces, ellos lo que buscan más bien es que se mantenga la relación con los países y si bien es cierto, ellos entran en conflicto con los países que son dictatoriales, no se van a poner a pelear con todo el mundo. Si usted lo ve el caso de Cuba, nunca han peleado con Cuba. Sí. Ellos sabrán por qué. Nunca ahí con Venezuela tampoco. No pasan de decir ciertas cosas, pero porque hay intereses. Usted ha platicado, le consulté, usted ha platicado con don Manuel Zelaya por alguna razón después de, no sé si actualmente o posterior, o lo más reciente, o con doña Xiomara, algún tipo de acercamiento o no? No. Con don Manuel Zelaya sí nos hemos encontrado algunas veces, ya hemos platicado, nos saludamos. ¿Recientemente o...? No, ya días. Porque yo entiendo que él es un político. Y es un político que él está tratando de impulsar el socialismo del siglo XXI. ¿Y qué le ha dicho? Hasta donde pueda contar, aquí yo entiendo que hay cosas que no me va a decir. Pero, ¿qué le ha dicho? Dime, Romeo, me traicionaste, Judas, yo no sé cómo le dice. ¿O qué le ha pedido? No, él es bien prudente en ese sentido. Conmigo siempre ha sido prudente. Así como he sido prudente con él, él entiende, yo le digo, no es una situación de ámbito personal, una enemistad personal con él, no. Ha sido una cosa de política. En las políticas, ella sabe lo que dice aquel dicho, ¿verdad? Que en política no hay amigos ni enemigos permanentes, ¿verdad? Entonces yo entiendo que él está con un proyecto, no lo comparto, no comparto su proyecto político porque yo veo los ejemplos en el mundo y no es lo que quiero para Honduras. ¿Pero qué le ha dicho él? La pregunta es que en ese acercamiento... No, obvio, él siempre está con aquel sentimiento de que hubo gente, ¿verdad? Que inclusive hasta querían, ¿cómo se llama? Matarlo, asesinarlo en aquel entonces, ¿verdad? Es cierto, había mucha gente que estaba enojada con él. Y él siempre está con ese sentimiento que realmente él no pudo llevar a cabo su proyecto en el 2009, que ahora lo está tratando de implementar otra vez, pero también entiende que cometió muchos errores en ese sentido. Y además de eso, él quiso utilizar a las Fuerzas Armadas bajo el concepto de una orden ilegal. Y las Fuerzas Armadas no tenía problemas de acompañarlo en cualquier consulta popular que quisiera hacer. El problema era que había instituciones del Estado, juzgados que estaban diciendo que era ilegal. Pero las Fuerzas Armadas no le interesa en ese caso a que un gobierno sea socialista o que sea de derecha. Lo importante es que respeten las reglas que establece la Constitución de la República. Y le dijo ahí, me sacaste en pijama. No, es que yo no fui. Es que yo no fui, yo lo que hice fue enviar un comando que me pidió la Corte. O sea, en ese diálogo que sostuvieron en ese momento, no ahondaron mucho sobre No. Pero sí nos saludamos, ¿verdad? ¿Y con doña Xiomara? No, con doña Xiomara no. Doña Xiomara tiene otro pensamiento diferente. Yo la respeto mucho porque es una dama. Además, cuando estuvimos allá en el gobierno, que estuve con las Fuerzas Armadas, yo tenía una buena relación con ellos. Ella se sintió de repente traicionada, pero yo no podía hacer nada. ¿Cree usted que ella está haciendo un buen gobierno? ¿Siente que sea la que está gobernando o siente que está siendo utilizada? Usted, mire, le voy a poner un ejemplo. La monarquía en Europa. Los reyes y las reinas andan paseando por todos lados, inaugurando obras, pero quien manda es el primer ministro. Y aquí quien manda como que fuera el primer ministro es el esposo. Eso es lo que yo percibo. Es el que manda aquí. Entonces, a ella sí la tienen muy bien, va a dar discursos,
va a inauguraciones. Paseo, pero el que está tomando las decisiones aquí es el esposo, lo que yo percibo. Y además de percibir eso es que también, ¿verdad? Las decisiones que están tomando muchos funcionarios, porque yo veo que también hay mucha gente que es nueva en el ámbito de la administración pública, es decisiones, malas decisiones a lo bandido, como le decía al principio. Y eso la hacen ver mal como gobierno. Un gobernante se debe rodear, así como lo hacía yo como jefe de Estado Mayor Conjunto, de los mejores hombres. Yo tenía un comandante de la Fuerza Aérea que era en administración pública lo mejor y un gran piloto. Una Fuerza Aérea y una Fuerza Naval igual, una administración pública formado, y lo mismo que en el Ejército. Esa era la Junta de Comandantes. Pero el gobierno veo que tienen mucha improvisación porque yo creo que tiene gente que no le ayuda. La gente que debería estar alrededor debería tener más conocimiento que cualquiera de los principales funcionarios para que le ayuden a gobernar y a hacer las cosas en beneficio de Honduras. Porque los problemas y las promesas que ellos hicieron, usted los ve, pues son los superficiales. El país sigue sufriendo. Yo le pregunto a las personas, ahí mire el otro día con un rótulo, una persona ahí, pues aquí cerquita, un rótulo que decía, consíganme empleo, por favor. Sí, soy, dice, un cocinero, no tengo dónde trabajar, tengo mis hijos y tengo que pagar mi casa y no tengo, consíganme trabajo. Y así un montón de gente, niños ahí en el Boulevard Morazán, pidiendo. Pues eso no puede ser. O sea, ahora, general, le pregunto aquí, finalmente, este diálogo que hemos hablado de todo un poco, ¿termina este gobierno? ¿Cree usted que va a terminar? ¿Cree usted que vamos a seguir en el orden constitucional o el camino o el futuro es indeciso para el país totalmente? Bueno, hay incertidumbre, porque no tenemos seguridad jurídica. La gente está clamando por empleo, por seguridad, por atención, por oportunidades. No hay inversión, ¿por qué? Porque hay incertidumbre. Tanto que hablaban, yo escuchaba hablar a uno de los funcionarios que venía a los medios de comunicación y hablaba del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, repito, son leyes, son instituciones, son normas y es compromiso ciudadano y compromiso del gobierno. Entonces, eso nos está dando en el país. Mientras no haya un buen Estado de Derecho ni una seguridad jurídica, los inversionistas no sacan su dinero para invertir y eso se traduce en mayor pobreza. Pero termina, la pregunta es, ¿termina el gobierno? ¿Confía que habrá elecciones dentro de 3 años o no? Depende de ellos. Es que depende de ellos. ¿De ellos o del pueblo hondureño? En un momento me decía, sí, de ellos o del pueblo. Sí, depende de ellos y le cumplen al pueblo, para que se mantengan en el poder y se mantengan dentro de los parámetros de la democracia. Porque no cualquier cosa puede suceder, porque las crisis, uno sabe cómo comienzan, pero no sabe cómo van a terminar, y la crisis ya la comenzaron ellos. ¿Sabe cuándo comenzaron la crisis? Cuando doña Xiomara Castro le fue a dar golpe de Estado y imponiendo una junta directiva ilegal en el Congreso. Ahí empezó la crisis. Y las Fuerzas Armadas, que dice usted, le han metido miedo, todo esto, las Fuerzas Armadas difícilmente va a actuar, entonces. Ante cualquier eminente yo no puedo pensar por lo que están pensando los líderes en las Fuerzas Armadas. Lo que sí sé yo es que las Fuerzas Armadas tienen sus misiones constitucionales y yo lo respeto a ellos y ojalá, verdad, que ellos en su momento sepan, porque tienen todo un Estado Mayor, tienen gente que analiza, que lo recomienda, hacen análisis de toma de decisiones y miran la problemática nacional. Entonces las Fuerzas Armadas tienen su misión. Más bien a las Fuerzas Armadas no la deberíamos de tocar, porque después salen acusando a las Fuerzas Armadas que es la responsable de todo. Si las Fuerzas Armadas le va a poner orden, es la culpable. Si las Fuerzas Armadas restaura la democracia, es la culpable, es la que dio golpe de Estado. Romeo Vaquel, el golpista, ¿no ve cómo me han atacado a mí desde 2009? ¿Y qué fue lo que hice yo? Cumplir con una orden de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí se lo digo al pueblo. Cumplí una orden de la Corte Suprema de Justicia. Si hubiese sido para ir a robar un banco, sería un héroe. Pero como era para mantener la democracia, soy un delincuente. Mire, vea, así es lo que piensa la gente, no puede ser. Yo le digo al pueblo, ¿están conformes ustedes como estamos, pueblo hondureño? Entonces tenemos que exigirle, la exigencia debe ser del pueblo, porque si lo que está en el gobierno cumplen con las reglas democráticas y se quedan ahí, ¿verdad? Porque no importa, puede ser una izquierda, un socialismo moderado, que se queda dentro de las reglas de la democracia, pero si ya trata de imponernos lo que es una dictadura de izquierda para quedarse en el poder para siempre, tenemos que salir a luchar, así como lo hice en el 2009 yo. Tenemos que estar presentes todos los hondureños, con valor, con determinación, porque esta patria es de todos.
Y todos merecen vivir en paz y tranquilidad y tener la oportunidad de tener la libertad financiera necesaria, libertad financiera y su propio patrimonio. Y eso se logra solo con trabajo. Que el hondureño tenga derecho a un trabajo digno y que sea bien remunerado. Y eso se puede lograr solo con inversión. Y para eso se requiere mantener lo que es el Estado de Derecho y mantener lo que es la seguridad jurídica. Gracias, general, por acompañarnos aquí en el radar de Radio América. Siempre va a ser un gusto platicar, reflexionar sobre lo que pasa en el país. Gracias por habernos acompañado. Es para mí un placer saludarlo, Rodolfo, y saludo al pueblo hondureño. Bueno, y gracias a todos por sintonizarnos aquí en el radar de Radio América en este nuevo episodio. Siempre manténgase atentos de Radio América y los podcasts de esta casa de radio. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, como podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn.